Cuando rezamos por la gente de la zona que rodea Gaza, que según su perspectiva y en parte también en la práctica, realmente habrían querido llegar a acuerdos con los árabes de Gaza e incluso realmente sentían compasión por ellos y los ayudaron y así sucesivamente. Pero no decimos, chicos, ¿qué quieren? Ustedes son parte del asunto. Dios no lo quiera. Dios no lo quiera que digamos algo así, porque bendito sea Dios, ya en el año 5727, 1967, el santo bendito sea, Él derramó sobre nosotros un espíritu de gracia, comenzó a derramar sobre nosotros un espíritu de gracia y súplicas, un espíritu de bondad. Entendemos que no es culpa de las personas, no es culpa de las personas. Hay, digamos, una explicación más sencilla. Hay quienes la engañaron, que les confunden la cabeza, que les dicen sí. A eso lo llaman una concepción. Hay quienes les confunden la cabeza. Te voy a contar una experiencia. Ninguno de ustedes estuvo con nosotros en Yom Ha'atzmaut, en Kisufim. Nos acompañó alguien que estuvo en Kisufim. En Yom Ha'atzmaut, Baal Teshuvah, retornó al judaísmo. ¿Qué es él? Él mismo es un penitente. ¿Tu marido? Penitente. Vivía en Bnei Netzarim. Y entonces alguien allí, de entre el grupo que estaba con nosotros, contó que parte de la gente en Kisufim también estaba a favor de tener contacto con la gente de Gaza y cooperaron con ellos e intentaron ayudarlos y todo eso, hasta que descubrieron que aquellos que trabajaban en algún edificio allí, que estaban construyendo en esa época, también unos meses antes, participaron ellos mismos en la masacre y les señalaron, les mostraron, vayan allí, ahí vive uno, ahí vive otro, ahí vive otro, ahí vive otro. ¿Recuerdan el nombre? Shlomo Mansur. El nombre es un lugar de sangre, él es de allí. Entonces alguien dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que la gente... Y alguien dijo una frase, una expresión fea. Y el chico que estaba allí de Kisufim dijo, no es como ustedes dicen. Como que la gente que habla así, como hablaban, aquellos que querían un acuerdo con los árabes, están dispuestos a estar con los gentiles, no están dispuestos a estar con los judíos, algo así. Para ellos es más importante estar con los gentiles que estar con los judíos. Y entonces él no podía hablar mucho por sí mismo. La situación no es sencilla, ¿no? Aunque hizo Teshuvá, pero la situación no es sencilla. Y entonces le dije muy simple, estos son judíos, judíos inocentes, buenos, gente de paz, tranquilidad y calma. ¿Qué quieren estas personas? ¿Dominar a otros? ¿Matar a otros? No existe tal situación, solo que ellos son inocentes. Ellos piensan que también los gentiles son así, que sus enemigos son así. Sueñan con todo tipo de cosas, que son delirantes. Pero como no recibieron educación en la Torá, realmente no recibieron ninguna educación en la Torá. Y entonces, sin eso, ¿qué es el alma de su judaísmo? La moralidad, incluso la extrema. Gente de paz y tranquilidad, eso es lo que quieren. Pero ahora vuelvo a la casa de David que reside en Jerusalén, que ellos estaban allí. Ya estoy volviendo a la profecía, ¿no? A nuestra interpretación, a la propia historia y no a espadas de hierro y demás. Está escrito en el profeta que los jefes de Judá, según la traducción de Jonatán y todos los antiguos comentaristas, colaboraron en la primera etapa con los gentiles en el asedio a Jerusalén. ¿Recuerdan? Hablamos de eso. Está escrito en el versículo que el santo bendito sea dice, el Señor salvará primero a las tiendas de Judá.
para que no se engrandezca la gloria de la casa de David sobre Judá. El santo bendito sea, les da la victoria desde el principio. Hay que recordar, esto fue tras una masacre cometida por los enemigos. Se rindieron, dijeron, no hay esperanza. ¿Cierto? Sí, espera, esto nos llega. Un momento. Ahora, muy bien. Entonces ahora, en esta situación, en la casa de David que reside en Jerusalén, puede haber quienes digan, basta, de verdad, ya no se puede más con esta gente. Esta gente. Ellos quieren que cambiemos el país y miren, yo los estoy guiando. Y el santo bendito sea dice, ustedes no van a hablar así. Derramé sobre la casa de David, sobre el que habita en Jerusalén. Dice nuestro Padre, nuestros sabios, Él no es de los nuestros, ¿verdad? Él no es de los nuestros, el Mesías, hijo de José, pero también ellos llorarán por Él. Misericordia, un espíritu de bondad y súplicas. Una bondad que se comprende, se llega a un nivel tal que se es capaz de sentir el dolor de aquellos que antes apoyaron la expulsión, apoyaron el asedio. Si hablo en un tono calmado, sí, se necesita respeto por la bondad. Y ahora vean qué significa esto. ¿Por qué se necesita un espíritu de gracia, bondad y compasión? Un espíritu de gracia y compasión. Vean lo que dice aquí el Midrash Rabbah. Párrafo 4. Sobre la bendición de los sacerdotes, que el Señor haga brillar su rostro sobre ti y te conceda gracia. ¿Qué significa y te conceda gracia? De ti surgirán profetas, casi con asombro, como se dice en el versículo, y derramaré sobre la casa de David un espíritu de gracia y súplicas. ¿Entienden lo que está escrito aquí? El Midrash explica que un espíritu de gracia y súplicas no es solo un ambiente así. Hay un ambiente de basta, queremos estar juntos, queremos estar unidos. No queremos peleas, no queremos disputas. Vamos a unirnos. No es solo un ambiente, un espíritu de profecía. ¿Qué dices? Que un espíritu de gracia y súplicas debe estar al nivel de los profetas. ¿Qué es lo especial de los profetas en comparación con una persona común? Que el profeta, observa las cosas no solo desde el aspecto externo de lo que ocurre, de que los sentidos de la persona perciben, ojos, oídos, el cuerpo y así sucesivamente. El profeta ve el significado de las cosas, el significado divino de las cosas, no solo el final de las cosas, sino el significado divino de las cosas. El espíritu de profecía significa una visión divina. El santo, bendito sea, le da a la casa de David, a los que habitan en Jerusalén, una mirada profunda. Entiendan lo que está ocurriendo aquí. Y ahora recibirán gracia y misericordia. Entiendan que no son ellos los culpables. Aquí hay un proceso diferente de generaciones, una serie de abandonos, de alejamiento de la fe. Y tú mismo puedes preguntarte exactamente quién tiene la culpa de esto. Seguro que no es esta generación. ¿Quién tiene la culpa de lo que ocurrió en la Alianza en el norte de África? ¿Quién tiene la culpa de lo que ocurrió en la época de la Ilustración en Europa? Sobre el alejamiento de la Torá y las mitzvot. Y entonces se formuló una explicación. En el ensayo de la generación, una explicación profunda. Él dijo que debido a que el estudio de la Torá en las yeshivot no era como debía ser, desde los fundamentos de la fe y la verdad divina, sino solo mitzvot, eso es un alejamiento de la Torá de la tierra de Israel. Por el alejamiento de la Torá de la tierra de Israel. Por eso ocurrió algo así. No se estudiaba la fe. Así lo explica el Rab en el ensayo de la generación. No preguntaban, ¿por qué la Torá? ¿Por qué las mitzvot? Hay 4 hijos. Hay quienes hacen este tipo de preguntas. Queremos recibir respuestas. ¿Cuáles son los testimonios, los estatutos y las leyes que el Eterno ordenó a los miembros de tu casa?
Esa no es la pregunta del malvado. Esa es precisamente la pregunta del sabio. Y no recibieron respuestas. Así lo explica el Rab en el ensayo de la generación. Una de las razones principales del alejamiento de la Torá proviene de que el orden de estudio en la Torá no era el correcto. Para responder sobre el tema del Tanaj, porque el Rab no menciona específicamente el Tanaj, pero sabemos que está relacionado, son cosas diferentes. Entonces, ¿qué puedes decir al respecto? ¿Te puedes culpar a estas personas, decir que tienen la culpa de lo que pasó? ¿Quién creció sin fe, sin Torá, sin mitzvot? Entonces, ¿qué puede sostener? Desde su punto de vista, él permaneció fiel a la tierra de Israel. Escucharon lo que dijo el rabino Asaf, ¿verdad? El rabino Asaf, que enseñó aquí antes, ¿sí? Que quien tiene, en la época previa a la llegada del Mesías, está conectado con el alma del pueblo de Israel. Él está en un nivel, su alma es un alma muy grande. Y estas personas se sentaron en la frontera, lucharon en la guerra de la independencia, algunos de ellos. Algunas de las comunidades ya existían entonces, desde la guerra de la independencia. Lucharon por la tierra de Israel. Durante años han resistido. ¿Quieres decir que ellos tienen la culpa? Ellos no tienen la culpa. Bueno, hay algunas personas más que les han llenado la cabeza de confusiones, pero para eso hay que estar desconectado de la política, de los intereses y estar lleno de contemplación divina. Por eso el santo bendito sea, precisamente sobre la casa de David, los habitantes de Jerusalén, derrama sobre ellos un espíritu de gracia y súplicas, porque ahora están en una situación muy peligrosa. Si fueran de la casa de Joab ben Tzruya, habrían quemado a esas personas y ya está. Como el deseo de influir, empujar a David a que matara a Saúl en la cueva, en el círculo, y todos sus planes durante la rebelión de Absalón. Él no aceptaba que David quisiera proteger a Absalón, y él lo habría matado. Sí, porque era hijo de Tzruya, era un gran fanático. Hasta que en el testamento de David a Salomón, ¿qué le dice que haga con Joab? Y harás según tu sabiduría y no dejes que su vejez descienda en paz al Seol. Porque no podrás gobernar si ese hombre está, no podrás gobernar. Y entonces es difícil aprender esto, es difícil hablar de esto, ¿verdad? Entonces el santo bendito sea debe derramar un espíritu de gracia y súplicas. Y aquí es donde ahora entramos en otro tema. ¿Qué? En otro tema. Miren lo que dice nuestro maestro, el santo Al-Sheikh, párrafo 5. Él también habla sobre, y mirarán hacia mí a quien traspasaron y volverán sus ojos hacia mí con un arrepentimiento completo. Al ver que el hombre a quien traspasaron es el Mesías, hijo de José, de quien dijeron nuestros sabios, bendita sea su memoria, que tomará sobre sí todas las culpas de Israel y será asesinado entonces en la guerra para expiar por ellos, de modo que se considerará como si Israel lo hubiera traspasado, porque por su pecado murió. Entonces, el santo Al-Sheikh no dice, ellos lo traspasaron. Él solo dice, se les considerará como si ellos lo hubieran traspasado porque murió por su pecado. Correcto. ¿Sí? Y por lo tanto, para que se les considere una expiación completa, harán arrepentimiento y expresarán ante el bendito sea su nombre en su dolor, que no hay otro que Él para perdonar como quienes se lamentan por aquel que murió por sus pecados. Es decir, aquí se trata de que una situación en la que evidentemente, no por casualidad, el profeta no escribe exactamente quién lo traspasó. Físicamente, tal vez quienes lo traspasaron, quienes lo mataron, fueron los gentiles. Condujeron, serán. Pero, ¿por qué sucedió esto? Dice el santo Al-Sheikh, mírenme a mí, eso que ellos planean, lo piden para sí mismos,
no para él. Esa es una gran diferencia. Eso es lo que Zvika quería decir antes. De aquí quiero llevarlos a otro versículo. Bueno, parece que el editor se equivocó. De todas formas, vamos a pasar un momento a la profecía de Miqueas. No está tan lejos. La profecía de Miqueas en los 12 profetas, después de la Haftará de Jonás. Terminamos esa profecía y también la mencionamos hoy. Y empiezo aquí con la caída de los líderes de Judá, que es paralela a esto en este contexto. Miqueas capítulo 4, versículo 11. Y ahora se han reunido contra ti muchas naciones que dicen sea profanada y que nuestros ojos vean en Sión su desgracia. Las naciones que aceptaron el establecimiento del Estado y que estuvieron de acuerdo en darle un lugar, pensaron, de todos modos no durará mucho y veremos cómo se derrumba. Entonces vendremos a salvar a los judíos, no como en el holocausto, esta vez vendremos a salvar a los judíos y así podremos en realidad obtener nuestro propio interés. Pero ellos no conocían los pensamientos del Señor ni entendían su consejo, porque los reunió como gavillas en la era para castigarlos, para juzgarlos. No solo un pueblo, hija de Sión, tu plaza está llena de riquezas, de hierro y tus cascos son de bronce. Y he consagrado a muchos pueblos para ti, su riqueza y su poder para el Señor de toda la tierra. Muchos pueblos, no solo un pueblo. Recuerdan que en el libro de Zacarías estaba escrito, y golpearán a la derecha y a la izquierda, y explicamos que derecha e izquierda en la Torá y en los profetas significan sur y norte, ¿verdad? Pero aquí no está escrito sur y norte, aquí dice muchos pueblos, tú, hija de guerreros, y un ejército sitia han puesto sitio contra nosotros. Estamos en la profecía de Zacarías 12, cómo comienza un sitio sobre Jerusalén, ¿verdad? Han puesto sitio contra nosotros. En Shabbat golpearán en la mejilla al juez de Israel. Sí, el rabino Moshe Alshich está en lo correcto. En su interpretación, que el Mesías, hijo de Yosef, muere por los pecados de Israel. Entonces, en realidad, puedes decir que tal vez no lo apuñalaron, pero lo golpearon en la mejilla, con una vara, lo golpean. Han puesto sitio contra nosotros, hija de guerreros, quien en realidad está reuniendo ejércitos. Reuniendo ejércitos. Interpretación de los jefes de Judá, los jefes de Judá, que en realidad ella lidera el ejército. ¿Sí? Estarás abrumado por la emoción. Reúne tus propios ejércitos, porque han puesto sitio contra nosotros. ¿Sí? Y mientras tanto, colaboras con el sitio, colaboras con los gentiles contra la casa de David, Israel. ¿Sí? Con una vara golpearán en la mejilla al juez de Israel. Y entonces aquí dice el Malbim, como en mis días, realmente, porque en Israel golpearon en la mejilla al juez de Israel, por eso los gentiles lo mataron. Quien golpeó en la mejilla al juez de Israel fue Israel. Y quienes lo apuñalaron fueron los gentiles. Pero ¿cuál es la intención que quiere expresar el Malbim? Que debido a que en Israel no aceptan
no respetan al juez de Israel, por eso los gentiles tampoco lo respetan. Esto concuerda en cierto modo con las palabras del Rabí Moshe Alshich en nuestra comprensión. Ahora, un alumno al que le enseñé esto me preguntó: ¿acaso, rabino, la intención es sobre la reforma judicial que nosotros defendemos a los jueces de Israel, que la reforma es en contra de los jueces de Israel? Sí, supongo que imagino lo que piensas al respecto, pero veamos así un momento esto simplemente. Está escrito así. Primero, no está escrito si quien golpeó a un juez de Israel, si fue justificado o no justificado. ¿De acuerdo? Teóricamente también podría interpretarse de otra manera. Cierto, ¿de acuerdo? Pero fue justificado. ¿De acuerdo? Quizás fue justificado, no lo sé. Ahora, tomen la hoja de fuentes y por favor pasen a la segunda página. La segunda página, hay un versículo en los Salmos. Esto es del Midrash Rabbah Vaikra. El versículo dice así, de la sección 8, ¿sí? Amaste la justicia y odiaste la maldad. Por eso te ungió el Señor, tu Dios, con aceite de alegría más que a tus compañeros. Entonces, este es un versículo del que se tomaron varias expresiones en relación con Rabbi Shimon Bar Yochai. Aceite de alegría. Pero el Midrash no menciona aquí a Rabbi Shimon. Rabbi Azaria, en nombre de Rabbi Yehuda Bar Simón, interpretó este versículo, según su propio versículo en Isaías. Dijo Isaías: estaba paseando por la casa de estudio y escuché la voz del Santo bendito sea, la voz celestial del Santo, bendito sea, diciendo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Capítulo 6. En el año de la muerte del rey Usías, envié a Miqueas y lo golpearon en la mejilla. Así está escrito: ahora, hija de tropas, reúnete en tropas. Han puesto sitio contra nosotros. Con una vara golpearán en la mejilla al juez de Israel. Envié a Amós y lo llamaban Topsilos, dijo Rabí Pinjas. ¿Por qué se llamaba Amós? Porque tenía la lengua trabada. ¿Qué significa tener la lengua trabada? No, Amós. Es que era tartamudo. Silo. Tartamudo. Tartamudo. Hubo otro profeta que también era tartamudo. Moisés, nuestro maestro. Moisés, nuestro maestro. Amós con su lengua. Desde ahora, ¿a quién enviarán? ¿Quién irá por nosotros? Tiré a Mica y lo golpearon. Envié a Amós y lo llamaron tartamudo. Y digo: heme aquí, envíame a mí. Entonces, el Midrash aquí cita un versículo de Miqueas. ¿Cómo el Midrash reconoce la profecía de Miqueas? Eso no fue en la adultez. Bueno, aparentemente no está relacionado. Respuesta: el Midrash interpreta, ¿quién es el juez de Israel? ¿Quién es el juez de Israel? Sí. Los profetas. ¿Los profetas? Los profetas. Los profetas. Sí. Bueno, hoy en día no hay profetas. ¿Por qué me hablas de profetas? Lo que se sabe. ¿Lo qué? Hoy, tal vez sea algo diferente. Ellos escribieron según lo que conocían en su época. Está bien, entonces, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es el que puede cumplir ese papel? Jeremías. Jeremías. Hoy en día, los rabinos. Quien esté dispuesto, no todos los rabinos. Hay rabinos que guardan silencio. ¿Acaso alguna vez me has escuchado hablar en algún foro público palabras de reproche al público? Por supuesto que no. Rabinos son personas dispuestas a reprender al pueblo de Israel. Si van, reprenden, están dispuestos a reprender al pueblo de Israel, eso significa que no piensan como el pueblo de Israel. No solo que no piensan igual, no se quedan callados. Se suben al escenario y pronuncian palabras de reproche. ¿Tienen barba? No está escrito.
¿Puede ser que sean tartamudos? Por supuesto que puede ser que sean tartamudos. Pero deben estar en la posición de profetas si los estamos comparando con profetas. Entonces yo digo así, Líderes públicos, líderes públicos de ese tipo, que el pueblo no los acepta. Mandé a mi hija y le hicieron eso. Mandé a Amós y me hicieron eso. ¿Cómo sabes eso? Porque está escrito en y golpearán en la mejilla al juez de Israel. Yo no quiero darles, no tienen que decir, porque hay escuchas. No tienen que decir, ¿quién creen ustedes que son los profetas de hoy, que reprenden al pueblo de Israel? Piensen en lo que quieran, si se les ocurre alguna idea, pero en mi opinión, no. La intención es a los jueces de la Corte Suprema. Esa es mi opinión. No, lo digo, ustedes pueden pensar diferente. Entonces él dice así, ya que ahora vuelve al Malbim sobre Yabsen Israel, ya que dice el Malbim que nosotros reconocimos al juez de Israel, a aquellos que vinieron y nos reprendieron y nos dijeron que no estábamos bien, que íbamos por el camino equivocado, que el público en general iba por el camino equivocado. Y nosotros los golpeamos, así que por eso las naciones del mundo aprovecharon eso y los mataron, y lo mataron en general. Eso es lo que él quiere decir. Y entonces hay quienes le pegaron en la mejilla y hay quienes lo apuñalaron. Nosotros le pegamos en la mejilla y ellos, los gentiles, lo apuñalaron. Entonces, dado que en el pueblo de Israel, cuando los gentiles ven que en el pueblo de Israel la situación no es tan fuerte, no es saludable, está inestable, y que se puede cuestionar el liderazgo, la dirigencia que guía, ya que se la ataca de manera dura, de manera fuerte, se ataca a ese liderazgo, entonces ellos aprovechan eso. Muy bien, sigamos. Y entonces ellos apuñalan a ese liderazgo. El Malbim habla de una situación social corrupta, una situación nacional social corrupta, que los gentiles aprovechan para atacarnos. No tengo problema si conocen una situación así. Les dejo la interpretación a ustedes. Pero esa fue la respuesta que le di a aquel alumno que preguntó si tal vez se refería a la reforma judicial. Y yo dije que no. Pero interpretación es interpretación. Hay que tener cuidado con estas cosas. Puedo decirlo así, sin más. ¿Sabes qué? Ya no es cuestión de quién tiene la culpa. Hay una situación de corrupción y fractura social. Los gentiles se aprovechan de ello. Ya no discuto quién tiene la culpa. Si es este, el otro, ambos o ninguno. Eso ya lo sé. Es un hecho. Existe una situación y los gentiles se aprovechan de ella. ¿De acuerdo? Existe una situación así, ¿verdad? Es un fenómeno bien conocido en la historia de las guerras y ciertamente también en nuestra situación. Hasta aquí por hoy. Me gustaría recibir las hojas de vuelta porque no hemos terminado. Sí.